Hola, hoy voy a comentar el libro del fantasma de Canterville. Es un libro muy famoso, muy cortito, pero yo creo que lo conoce todo el mundo. Sabemos, el autor es Oscar Wilde. Bueno, actor, dramaturgo, poeta, todo el mundo, yo creo que todo el mundo sabemos quién es. Básicamente la historia es la del fantasma, Simon de Canterville, cuando su mansión inglesa la invade una familia de gringos le llaman, que ni se inmutan ante sus intentos de asustarles, de causarles pavor. Y va contando a lo largo del cuento todas las veces que intenta asustarles, sus éxitos pasados con sus disfraces, con su historia, y esta familia que la ha invadido, vamos a decir que pasa de él. Parece un poco sorprendente una familia, se entiende normal, que nunca ha tenido experiencia con lo paranormal y que ni se inmuten ante los distintos fenómenos que ven. La mancha de sangre en el suelo que cambia de color, el ver al fantasma con sus disfraces, ofrecerle un antiengrasante para las cadenas, o no sorprenderse ante los cambios de color de la mancha. Yo creo que cualquiera, si nos pusiéramos en el sitio de esta familia, en una casa tan antigua, en la época en que está ambientado, que habría poca luz, yo creo que cualquiera se asustaría. Parece increíble la reacción de esta gente y nos parece como de risa, ¿no? Parece una historia de risa. Y aunque parece que se escribe como comedia o como entretenimiento, tú vas leyendo, vas escuchando, pensando en tu cabeza la historia del fantasma, todas las cosas horribles, su propia historia también horrible. Es también como un drama. Quitando esta familia tan extraña, en realidad es un drama. Parece que la única que se ve un poquito más afectada es la hija, que es la única que parece que entiende realmente lo horrible de la historia del fantasma y que intenta ayudarle. Bueno, al final es la que le ayuda, digamos, a descansar en paz, por fin, después de todos los años, siglos que lleva atrapado en la casa. Parece que el libro, el cuento, quiere denunciar lo materialistas que son las familias burguesas, ¿no? Ven una mancha y van a por un quitamanchas, suenan las cadenas y van por un desengrasante. El fantasma les asusta y ellos ponen un espantapájaros o un disfraz para asustar al fantasma. Es como irreal, pero en realidad básicamente las familias, incluso hoy en día, muchas son así. La gente es así. Ya ves cosas que ni te inmutas, vas por la calle, cada uno va pensando en sus cosas y no ves lo que tienes alrededor. Es mucho lo que se dice, a nadie le importa lo que haces. De hecho, el propio Oscar Wilde dijo que había escrito esa historia, El fantasma de Canterville, como una burla a las costumbres y a la educación de los estadounidenses. Parece sí como un enfrentamiento entre ingleses y estadounidenses. Si la propia familia es como la parodia de Inglaterra. Eso sí, a pesar de todas las historias que va contando dentro del cuento, el argumento como de risa, las parodias que podemos leer en el cuento, al final tiene un trasfondo bonito. La hija mayor, Virginia, le ayuda al fantasma por fin a descansar. Nos deja con la intriga, no sabemos bien lo que pasa, no sabemos muy bien cómo lo consigue, pero sí parece que la niña se queda como con una sabiduría,
como con un gran conocimiento al final del libro y se lo guarda para ella. Ni siquiera a su marido se lo dice, y bueno, nos deja también un poco a los lectores con las ganas de saber qué pasó, qué sabe, qué ha aprendido. Creo que es una historia muy bonita que merece la pena leer, incluso si ya la has leído, volvértela a leer, volver a disfrutarla, de reírte también con la aventura del fantasma y sus disfraces. Hasta aquí sería el comentario de hoy. Es un libro muy, muy cortito, pero muy entretenido, que se lee. Es una lectura muy rápida, muy amena, que un fin de semana que no tengáis nada que hacer, la verdad es que entretiene bastante. Pero también podéis ver la película, claro, o lo que queráis. Pero bueno, ya sabéis que si queréis recomendarme algún libro lo podéis dejar en los comentarios y lo podemos ver más adelante. Como veis, estoy haciendo un fantasmita en honor al tema del libro. No tiene nada que ver con el que se describe en el cuento, claro, pero bueno, es un fantasmita al fin y al cabo. Espero que por lo menos os entretiene. Y nada. Espero que os haya gustado el comentario de hoy. Y ya sabéis que nos vemos la próxima semana con un nuevo vídeo. Gracias por tu visita.